Bienvenido de nuevo a otro episodio de WhatsApp Prof. Hola Walter, hola Martín, ¿cómo te está yendo? Un poco mejor, sí, un poco mejor. Estamos incrementando un poco, estamos llegando lentamente, pero el Señor nos ayudará. No podemos hacer esto solos, no podemos hacer nada sin Dios. Un tema muy controvertido el de hoy. Llevamos anunciándolo mucho tiempo, bastante tiempo, pero el tiempo del Señor es perfecto. A ver qué sale de esto. Oremos. Padre Celestial, estamos en los tiempos en que predijiste que esto sucedería en tu palabra. Y te pedimos que ilumines nuestras mentes, y abra nuestras mentes y abra nuestros ojos, para que podamos ver el engaño que existe. Así que por favor ayúdenos a través de esta discusión también, y bendícenos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Martín, estamos hablando del deporte religioso, o la religión del deporte. ¿Cuál es ahora? Ambos. Ambos. Ok. Antes de comenzar la discusión, echemos un vistazo a este pequeño video. Estaba viendo la televisión el otro día, y este programa se presenta con estos fanáticos religiosos. Estaban locos. Bueno, pensaría que están locos, si no entendiera su cultura y su religión. Mira, esa es la cosa, eran adoradores de ídolos, y llevaron las cosas al extremo. Pintaron sus cuerpos, llevaban estos disfraces ridículos. Ellos cantaron, ellos bailaron, hicieron sacrificios a sus ídolos. Ellos habían construido estos enormes templos para adorar a sus ídolos. Y parecía que toda su existencia culminó en este único escenario, este acto de adoración exagerado. Realmente no te relacionas, ¿verdad? Vamos a intentarlo de nuevo. Estaba viendo la televisión el otro día, y este programa se presenta con estos fanáticos religiosos. Estaban locos. Vaya, esa es la cosa. Eran adoradores de ídolos, y llevaron las cosas al extremo. Pintaron sus cuerpos, llevaban estos disfraces ridículos. Ellos cantaron, ellos bailaron. Habían construido estos enormes templos para adorar a sus ídolos. Parecía que toda su existencia culminaba en este escenario, este acto de adoración, adoración de ídolos. Ya no se trata de solo becerros de oro. ¿Es algo para pensar? Creo que es un buen escenario para lo que queremos discutir, porque creo que todos pueden empezar a relacionarse con lo que está pasando allí. Ok. La pregunta siempre es, ¿qué hay detrás? ¿Hacia dónde conduce? ¿Cuál es la intención? ¿Y cómo puede servir al propósito de quienes lo manipulan? Esa es la pregunta, ¿no? Ok, vayamos al libro de Éxodo. Éxodo 32, del 2 al 6. Y Aarón les dijo, romped los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de tus hijos y de tus hijas, y traédmelos. Hizo de él un becerro de fundición. Y Aarón proclamó y dijo, mañana es fiesta solemne para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz. Y el pueblo se sentó a comer y a beber, y se levantó a jugar. Martín, esto suena como un escenario de los últimos tiempos. La gente estaba comiendo y bebiendo y estaban tan envueltos en la ociosidad. Miras a Sodoma y Gomorra. El gran pecado de Sodoma y Gomorra fue la ociosidad y la abundancia de ociosidad. No saber qué hacer con el tiempo. Y se levantaron para jugar. ¿Y qué jugaban? Antes vamos a lo que se levantaron para jugar. También me hace pensar en el banquete en el salón de Nabucodonosor. Ellos estaban comiendo y bebiendo. Y todos estaban probablemente también en todo tipo de cosas, justo antes de que viniera un juicio. Y en la fiesta romana había glotonería. Allí se comía y se bebía. Y luego tenían los juegos. Y entretenían a miles en sus coliseos, etc.
Así que se levantaron para jugar. Este es un juego de deporte. Estaban practicando deporte, que era un ritual antiguo que formaba parte del ritual de adoración al sol. Así que profundicemos más de esto. Leemos en Manuscritos Liberados, volumen 13. Las escrituras son un tesoro de perlas preciosas y todos ustedes las necesitan. ¿Cuánto tiempo dedican los seres humanos inteligentes a las carreras de caballos, los partidos de cricket y los juegos de pelota? Pero la indulgencia en ese deporte dará a los hombres el deseo de conocer la verdad y la justicia. Esa es una buena pregunta. ¿Los llevará a preguntarse cómo está mi alma? Todos los poderes de Satanás se ponen en operación para mantener la atención en diversiones frívolas. Y él está logrando su objetivo. Ahora muchas personas dirán que es una visión tan estrecha, ¿cierto? Martín, ¿puede mostrar un incidente en la Biblia donde hubo deporte, además del texto que acabamos de leer, que condenaba lo que estaba sucediendo? ¿Encuentras en alguna parte del Nuevo Testamento que Jesús y sus discípulos jugaron un juego de pelotas o algo así por el estilo? ¿No? ¿Estás seguro? ¿Leíste detenidamente? Estoy seguro. Hay mucho chiste al respecto, donde tuercen las palabras para que parezca que están haciendo cosas así. Pero la respuesta es no. No lo estaban. Y la pregunta es, ¿puede ser uno feliz sin los deportes? Esa es una buena pregunta. No es una buena pregunta porque parece que el mundo te dirá que no puedes. No puedes. Tienes que tener estas distracciones. Después de todo, el mundo es un lugar tan difícil para vivir y uno necesita algo para distraerse de estas cosas. Ahora, no sé sobre tu pasado en términos de deporte. Si eras muy activo en el deporte o eras un fanático del deporte de alguna manera. Sí, mucho, mucho. ¿Cuáles eran tus deportes? Rugby. Bueno, haciéndolo yo mismo. Rugby en el atletismo. Pero mirando el golf. Me encantaba el golf. Y luego ver básicamente cualquier deporte. Cualquier deporte. Luego ser bastante fanático. Ser un fanático del deporte e ir a partidos de gran envergadura e involucrarme mucho en ellos. Ahora vengo de una familia bastante deportista. Mis dos tíos eran jugadores estrellas de tenis. Quiero decir, estamos hablando de la Copa Davis. Realmente jugadores de tenis del nivel estrella. Jugué bastante al tenis. No jugué mucho al rugby porque fui a la escuela alemana y ahí no había rugby. Y cuando finalmente fui a otra escuela, ya era tarde en mi vida. Entonces ya sabes, no era realmente una estrella del rugby, pero era un fanático del rugby. Y yo era tan fanático que si mi equipo perdía, yo rompía la televisión. O cuando estás en el estadio te metes en una pelea. Sí. Fui a un estadio un par de veces. Me gustaba ir a los partidos de cricket. Pero eso era otro ambiente, ya sabes, te acuestas al sol y bebes una cerveza tras otra y obtienes una justificación y de vez en cuando alguien está en una luna azul, acierta un 6 y te vuelves loco y te sientas y tomas otra cerveza la próxima 3 horas y luego otra cerveza. Sí, y la gente no puede entender, quiero decir, las personas de herencia no británica no pueden entender cómo puedes sentarte durante 3 o 5 días a ver un partido que es ridículo, pero así fue, ¿no? Pero era un estilo de vida. Era un estilo de vida. Y ciertamente no pensaba en nada espiritual mientras estaba involucrado en esas cosas. Y cuando me convertí en cristiano, por sí solo, perdí mi paladar por eso. De alguna manera no parecía importar quién ganaba, porque un año gana un equipo y todos se vuelven locos, al año siguiente otro equipo y todo el mundo se vuelve loco. O alguien está totalmente devastado y triste, caminando con cara de mañanero, y el otro vitoreando y gritando y aullando y comportándose como loco y bebiendo hasta el estupor.
Y el siguiente año es al revés. Y la otra cosa también es cuando comenzaron a desentrañar las correcciones máximas, que realmente me sorprendieron. Sí, luego te das cuenta de que todos estos partidos de cricket estaban amañanados. Y los partidos de rugby, cualquier cosa que tenga que ver con dinero, está amañanado si hay dinero involucrado. De todos modos, no hay duda de que es interesante ver la habilidad humana que se puede desarrollar. Y ya sabes, a uno siempre le gusta ver cómo alguien sobresale en algo en lo que desearía poder sobresalir también. Pero es una forma de idolatría porque estas personas se convierten en héroes. Ya sabes, e incluso son adorados, literalmente. Literalmente. Y si tomas a las megas estrellas del fútbol y luego miras sus vidas y ven que están involucrados, y luego te preguntas por ti mismo, ya sabes, todas estas demandas de paternidad, acusaciones de violación e incluso asesinatos. Y todas estas cosas también. Así que, Martin, estamos hablando de diversiones frívolas, de entretenimiento que son una invención de Satanás. No es algo cómodo, pero creo que sí. Ok. ¿Estás involucrado en el pecado? Sí, mucho. Cada vez, ¿verdad? Cada vez. Entonces, así que el pecado está involucrado. Hay otra cita del Hogar Adventista. Algunas de las diversiones más populares, como el fútbol y el boxeo, se han convertido en escuelas de brutalidad. Están desarrollando las mismas características que tenían los juegos de la antigua Roma. El amor por la dominación, el orgullo por la mera fuerza bruta, el desprecio temerario por la vida, el hecho de que ejerzamos sobre la juventud el poder de desmoralizar. Eso es espantoso. Otros juegos atléticos, aunque no tan brutales, son apenas menos objetables debido a los excesos a los que son llevados. Estimulan el amor por el placer y la excitación, fomentando así un disgusto por el trabajo útil, una disposición a evitar los deberes y responsabilidades prácticos. Tienden a destruir el gusto por las realidades sobrias de la vida y sus goces tranquilos. Así la puerta está abierta a la disipación y la anarquía con sus terribles resultados. Ok, hagamos una pregunta. Si estás muy agotado y has tenido una semana difícil, ir a un partido deportivo sin duda puede inyectarte un poco de adrenalina y ponerte en marcha. Pero al día siguiente está agotado, ¿verdad? ¿Qué tal disfrutar tranquilamente? Vas a dar un paseo junto a un arroyo, una montaña, sentado a la orilla del arroyo balbuceante, haciendo un pequeño picnic. Eso también recargaría tu batería, definitivamente, sin los concomitantes efectos secundarios. Ok, así que esta es una cuestión de perspectiva. Y sé que es muy difícil para la gente hacer el cambio, porque está arraigado. Oh sí, eso es seguro. Ahora, el deporte es religioso. ¿Es un acto de adoración? Bueno, encuentra los mismos atributos en un estadio deportivo que encuentras, digamos, en un culto carismáticos. Incluso podrías tener las olas mexicanas en eso. Sí, ¿has experimentado eso? Es el mismo tipo de subidón de adrenalina. Es la misma actividad. Probablemente sea el mismo espíritu. Es posible. Si la manifestación es la misma, quizá es el mismo espíritu. Bueno, aquí hay un fragmento de lo que armaron Little Eye Studio, así que echemos un vistazo. En términos de lo que significa para Nueva Zelanda el juego, no comienza cuando suena el silbato. La haka da el pistolazo de salida. Para los maoris, su historia es algo que vive y respira. Es un poder vibrante y palpitante de antiguos ancestros y dioses durmientes que ellos creen que pueden aprovecharse y canalizarse hacia la grandeza. Sería muy extraño que un adolescente no realizara un haka. Casi estaría pensando, estoy viendo un rugby u otro deporte. Un ritual previo al partido. Se trata de tener la mentalidad correcta.
Se trata de saber que estamos a punto de luchar y que darán lo mejor de sí cuando se trate de combatir a tu oponente. Un haka necesita ser sentido, necesita estar adentro, mirando hacia arriba y expresándote y soltándolo. Tu cuerpo es solo un vehículo de esta cosa mágica llamada haka. ¿Es una actividad religiosa? Mucho. ¿Lo es? Sí. Es una batalla. Y es un impulso. Es básicamente pedirle a los dioses menores de Lao que vengan y te den poder extra. Se supone que debe ser intimidante. Definitivamente. Cuanto más, quiero decir, si tomas partido de rugby, boxeo, antes de un gran combate de boxeo, ¿cómo es la intimidación en ambos boxeadores? Y la mirada hacia abajo y esto. He visto tanto a lo largo de los años de mi vida, solía ver mucho el boxeo, donde ese asalto es el último asalto en el que esa persona peleará porque muere en el ring. Y luego hay un gran alboroto sobre la seguridad del boxeo, que dura por alrededor de una semana, tal vez 2. Y luego regresa al punto de partida y vuelves al ring hasta que el siguiente muere. O son mutilados y brutalizados y se emborrachan y se sienten como repollos por el resto de su vida. ¿Ok? ¿Puede ser eso de Dios? Ya ves, que vamos a tener que hablar de esto porque hay que hablar del talento. ¿Cuándo es un talento de Dios? ¿Es un talento de Dios poder sacarte los sesos? Si leo las escrituras no puedo ver eso porque ¿Cristo es otro santo? Bueno, Martín, hemos dicho que es adoración al sol. Agreguemos alguna prueba a eso. Hay un libro que se llama El Sol en el mito y el arte. Y es una publicación de la UNESCO. Es un documento muy grueso. Un libro grande. Y con imágenes en colores brillantes. Y hablan de que el juego del sol, del polo, se jugaba en realidad con una bola de sol encendida. Así que el polo es conocido por los persas y lo restauraron a su significado original del juego del sol por Akbar. Anotando un gol con la bola del sol se equiparó con el triunfo de la luz sobre la oscuridad, el bien sobre el mal. La pelota es un símbolo del sol en todos los deportes como el fútbol, el hockey, el baloncesto y el cricket. El béisbol está relacionado con el sol en forma de reloj del sol y el patrón de campo, así como sus reglas de juego y puntuación. Como todos los deportes, el béisbol también encarna los ciclos estacionales del sol de la misma manera que las antiguas competencias ceremoniales celebradas como parte de los derechos de fertilidad. Entonces, salido de la boca del caballo, es un sistema de adoración al sol. Y si miras los patrones en la pelota, encontrarás estos mismos patrones en una medida u otra en balones de fútbol o cualquier otra. Ahora, algunas pelotas son oblongas, como la pelota de rugby, por ejemplo, de fútbol americano. Es una bola oblonga como la que podemos ver en el escenario. Ahora, ese es el símbolo de un huevo. Y ese es el huevo cósmico que da luz a un Salvador. Y el bien y el mal que tienes aquí es una interacción del yin yang. No es como si una fuerza del mal estuviera luchando contra una fuerza del bien. Porque el próximo año el mal que perdió será el vencedor y será la luz. Así que todo es parte del mismo sistema. Es un sistema de yin yang. Es magia negra versus magia blanca. Pero sigue siendo mágico. Todavía sigue siendo mágico. La historia sumeria de Gilgamesh, inscrita en tablillas cuneiforme, narra cómo el equipo deportivo, un palo y un anillo o una pelota que Gilgamesh había tallado en un árbol arrancado de raíz, había caído al inframundo cuando comenzó a oprimir a su pueblo mediante repetidas competencias atléticas, y finalmente fue el dios Sol quien abrió un agujero en la tierra para recuperarlos. La antorcha olímpica
que lleva el corredor para marcar el movimiento cíclico del Sol durante la Olimpiada. El periodo de 4 años hasta los próximos Juegos también está relacionada con el ritmo cíclico del Sol. Celebrados por primera vez en Grecia, los Juegos eran concursos ceremoniales en honor a Zeus. Bueno, eso viene de la gran fuente de la UNESCO. Así que ellos admiten libremente que estos son rituales paganos de adoración al Sol. Y que el palo, ya sea un palo de hockey o un palo de golf o lo que sea, o una raqueta de tenis, se supone que lleva la pelota al oponente y para entrar en un hoyo como un partido de fútbol o un partido de golf o lo que sea. Eso simboliza la victoria del Dios Sol sobre las fuerzas del mal. Si quieres traducir eso al cristianismo real, simboliza la victoria de Lucifer sobre Cristo. Y es verdad, porque Zeus fue honrado y él es la representación en realidad de esta apertura de Lucifer. Entonces, los símbolos del Sol, la Luna y otros planetas flotan en lo alto de los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992. La asociación del Sol con el deporte es anterior a las deidades Hércules y Apolos en Grecia, como es evidente en la historia épica del héroe sumerio de las colinas de Gilgamesh. Entonces, cuando observamos estas ceremonias de apertura, a veces nos asombramos por la naturaleza pagana de las mismas. Quiero decir, ¿recuerdas el último que mostramos sobre el toro? Sí, que entró y todo eso, y todos estos símbolos de Apocalipsis, pero todos están retorcidos. En otras palabras, están del lado de Lucifer, sí, pero lo hacen tan épicos y tan espectaculares que el verdadero significado se pierde, excepto para unos pocos que están dispuestos a analizar lo que realmente está pasando. Y te preguntas, ¿cómo surgen estas cosas? ¿Y por qué tienen unas bases tan religiosas? Si es algo puramente secular. ¿Sí? Al igual que en el deporte, el Sol es omnipresente prácticamente en todos los aspectos de la vida, ya sea en el arte, la arquitectura, la filosofía, la religión, las fiestas, el folclore, la danza, la música. Cada mañana, un dios pagano del día se despierta para los romanos. En los próximos siglos de la era cristiana, cada día se nombraba según los 7 planetas: Sol, Luna, Marte, Mercurio, Júpiter, Venus y Saturno. Así que estaban bajo una deidad diferente cada día. ¿Está bajo una deidad diferente cada día, Martín? No. El mismo Dios, cada día, cada minuto, cada segundo. Ahora usamos estos nombres y son parte integrante de la sociedad en estos días. En tiempos bíblicos, era el sábado. El primer día después del sábado, el segundo día después del sábado, etc. Hasta llegar al día de preparación. Y luego fue el sábado. Sí, pero ¿cuántos países todavía lo tienen así? Me refiero a bastante. Por ejemplo, Georgia y creo que Portugal también. En Portugal sigue siendo el primer día, segundo día, tercer día, cuarto día y luego el sábado. Ok. Entonces, si observamos los símbolos que vemos en los Juegos Olímpicos, por ejemplo, verás los anillos, por supuesto, y los anillos denotan los 5 continentes, unidos en una unidad que es una gobernanza universal mundial, que se logrará en gran medida a través del deporte. Y la guerra deben ser reemplazadas por el deporte. Entonces todavía tienes tu rivalidad, pero también tienes tu unidad. Y luego, por supuesto, tienes la luna en forma de hoz y la estrella en ella, que es el nacimiento del dios Sol, porque esa luna en forma de hoz representa el útero de la diosa que la pelota tenía. Sí, y sucede exactamente lo mismo. María se encuentra en la luna de la hoz, y ya sabes, no tenemos que entrar en todos esos detalles. Y tienes todo el mismo simbolismo oculto, pero siempre está ahí. Y luego la mascota olímpica, que son cíclopes, ya que tienen el ojo que todo lo ve. Ese es el ojo que todo lo ve de Lucifer. Y aquí están los Juegos de Río del 2016. Ahí tienes la corona de laurel, que es la misma que tendrás en la época romana y la misma que tendrás en el logo de las Naciones Unidas, que es en realidad un símbolo romano de
unificar a todos bajo un mismo paraguas. Y aquí de nuevo, si miras este de aquí, tendrás los símbolos del sol escondidos. Sí, ese punto rojo. Quiero decir el título que tenía todo este aquí sobre el punto rojo, correcto. Y todos estos símbolos están de una forma u otra relacionados con el culto pagano al sol. Solo por interés, Martin. El nuevo logotipo que eligió Elon Musk es esta X. Y la gente dice, ya sabes, es simplista, pero si mira el símbolo masónico y recorta esa parte, entonces tiene exactamente ese grosor de una barra de la escuadra y el brazo más delgado de la brújula. Es un símbolo masónico. ¿Es por casualidad? Bueno, por supuesto que es casualidad, Martin. ¿No crees que hay algún mensaje siniestro detrás de esto, verdad? Eres un teórico de conspiración. ¿Qué sucede contigo? Solo estoy abriendo mis ojos. Ya veo. Ok. Ahora, ¿de qué manera se relaciona el deporte moderno con las logias y la masonería? Y no olvidemos que la francmasonería está relacionada con los caballeros de Malta y con todo el sistema caballeresco. Y si nos fijamos en el sistema de pirámides, el masón de grado 33, que es un luciferino declarado a través de su juramento, se encuentran en el mismo nivel de los caballeros de Malta. Sí, no son exactamente del mismo nivel, están en la cima. Así que lees esto para nosotros y cuéntanos qué está pasando aquí. Sí, bueno, esto es interesante. Esto viene del sitio web de los masones, así que es ellos mismos hablando. Las primeras reglas del fútbol fueron redactadas por la nueva Asociación de Fútbol en 6 reuniones a fines del 1863 en la taberna de los masones en la calle Grey Queen en Londres. Ahora, la nueva sala de Connaught, al lado del Salón de los Masones. Después del primer partido, bajo las nuevas reglas que rigen el fútbol allá por enero del 1864, se tomó un brindis por los masónicos en sí mismo, por el éxito en el fútbol, independientemente de su clase o credo. Hay varias logias masónicas que llevan el nombre de sus equipos famosos. Logia Enfield, número 2215, Everton Lock, y más recientemente la logia de fútbol número 9921. La logia del fútbol fue una creación de David Lallana, padre de la estrella de Inglaterra Adam Lallana. Los miembros de la logia comparten su pasión por el amor al juego y a través de la masonería, ellos esperan conectarse con la base del deporte en la comunidad. Muchos jugadores y entrenadores famosos han disfrutado de la compañía de la masonería, incluido Don Revie, que jugó en varios equipos de fútbol, incluido el Manchester City de 1951 a 1956. Luego pasó a dirigir al Leeds United de 1961 a 1974 y ganó la Copa FA de 1972 y la Copa de Europa en 1973. Don Revie se convirtió en el entrenador de England Football Club entre 1974 y 1977. Los colores azules del equipo Manchester City lucen familiar. Así que en realidad reconocen que incluso los colores del Manchester City fueron hechos por masones. Sí, así que es un ritual masónico. Todo el montaje, las reglas, todo, incluso los colores, allí nacieron en logias masónicas. Ahora, siempre hemos sostenido que detrás de la logia masónica tenemos a los jesuitas, ¿bien? Volveremos a ellos más tarde, uno de nuestros temas favoritos, por supuesto. Esto viene de Insider. Atletas masones, las 10 estrellas deportivas más famosas para tomar el juramento. No son tan poderosos como los políticos, no son tan ricos como los directores ejecutivos y no son tan inteligentes como los Rhodes Scholar. Pero por alguna razón los atletas son consistentemente miembros de las sociedades secretas más elitistas del mundo. La más antigua y famosa de esas sociedades, la masonería, no es una excepción. Durante más de 100 años, los atletas estadounidenses han sido masones activos, practican una variedad de deportes y provienen de una variedad de orígenes. Pero todos tomaron el juramento secreto. Pues aquí tienes un par de ellos. E incluso Arnold Palmer fue un masón muy famoso. Y estas personas son estrellas y son embajadores del juego. Eso es cierto. Así que todos son embajadores de la adoración al sol. Definitivamente. Si prestan el juramento, entonces obviamente
eso se hace por aquel a quien prestaron el juramento. Correcto. Entonces, ya sea el inventor del básquetbol, James Naismith, o Honus Warner del béisbol, o Sugar Ray Robinson del boxeo, todos están asociados con la masonería. Esto es interesante, ¿verdad? Aquí hay un artículo de Scotty Wright, luciendo oro, atletas masónicos. Martín, ¿lee estos para nosotros? ¿Qué tienen en común la masonería, el fútbol, el béisbol y el golf? Todos fueron formados de alguna manera o forma por un masón. Ahora, en este artículo tienen estas historias del deporte y su origen. Y dicen que el juego inmensamente popular del soccer, también conocido como fútbol, se creó originalmente en el pub de los libres masones cerca de London Covent Garden en 1863. En el proceso de deliberar las reglas del juego, los masones crearon dos categorías de fútbol, asociación de fútbol y rugby fútbol. Y inicialmente las diferencias entre los dos eran borrosas, pero en 1874 se asentaron en los distintos deportes que conocemos hoy. Incluso hay aspectos del fútbol y el rugby que se reflejan en los rituales y tradiciones masónicos. El rey del golf, considerado uno de los mejores golfistas de todos los tiempos, el hermano Palmer, era de grado 33 y se crió como maestro masón en 1959 en la logia Loyalhana en Pensilvania. También el hombre que trajo el golf a la China comunista. Las décadas de servicio del hermano Palmer le valieron la medalla Gorgas del rito escocés en el 2010. Entonces, si logras algo y haces algo que se destaque, serás recompensado con medallas, honores y elogios. Y donde seas recompensado y premiado con estos elogios, mira quiénes son los jefes en ese sistema. Ahora, si observamos esta cosa, Martín, y observamos las fechas en que se originaron la mayoría de estos deportes, todos están aquí a finales del siglo XIX, ¿verdad? ¿Suena eso como un juego final para ti? ¿Donde los 2300 días terminan? En 1844, justo después de todas estas cosas, en 1844, tuviste la primera organización ecuménica, la Asociación Cristiana de Hombres Jóvenes. Luego comienzas a tener un ecumenismo, luego tienes los sistemas de comunicación, luego tienes los grandes ferrocarriles en desarrollo, tienes todos los medios para difundir la verdad o el error. Tuviste todas estas religiones cerradas, todas apareciendo al mismo tiempo. Tuviste falsos profetas y verdaderos profetas apareciendo al mismo tiempo. Tuviste avivamientos religiosos al mismo tiempo. Y luego tuviste el desarrollo de todas estas grandes fraternidades deportivas, todas nacidas en logias masónicas, que por cierto están dirigidas clandestinamente por los caballeros de Malta y los jesuitas. Ok. Hablemos un poco sobre los jesuitas. Vamos. Ok. Sabemos que los jesuitas fueron creados para contrarrestar la reforma, de la que hemos hablado muchas veces de estas cosas, Martín. Y la forma en que lo hicieron fue crear un sistema llamado aprendizaje contra el aprendizaje. Martín Lutero advirtió que si se eliminaba la Biblia como libro estándar en la educación, sería una señal segura de que el mundo estaba en el camino de la perdición. Así que una de las primeras cosas que hicieron los jesuitas fue infiltrarse en los institutos de aprendizaje de las grandes universidades del mundo. Muchas de ellas eran institutos protestantes, cuando en realidad también se educaron para estar en escuelas de teología. Todas comenzaron como escuelas de teología y luego se secularizaron. Ese fue el primer paso que tenía que ser secularizado. Y había que introducir un sistema de ciencia que contradijera lo que decía la Biblia. Entonces la Biblia fue empujada lentamente al ámbito de la mitología. Y la ciencia jesuítica se hizo cargo, sin importar el ámbito que fuera, ya sea la medicina, donde comenzaron con los programas de vacunación y todas esas cosas. Y todo sucedió en el siglo XIX, sí. En mano de lo que hablábamos, el cardenal y todas estas eliminaciones y retrocediendo hacia los rituales, y luego se introdujeron los grandes sistemas de aprendizaje contra aprendizajes, las grandes universidades del mundo, pero todas estaban basadas en el mismo plan de estudios. Todas eran exactamente iguales, pero no eran solo institutos de aprendizaje, no eran solo los
Oxford Scholars, como leímos, podrían no ser tan inteligente, estos deportistas. Pero asociado con cada instituto de aprendizaje, existía un instituto del deporte. Sí, eso es lo que te trajeron. Así que te trajeron el entretenimiento jesuita. ¿Ok? El teatro jesuita. Ahora, el teatro jesuita es, por supuesto, Hollywood hoy. Pero en aquellos días eran los grandes espectáculos teatrales, las grandes óperas, ya sea Fausto, sea Shakespeare, no importa. Todos tenían este tipo oculto de profundidad. Y probablemente fueron escritos por algún seudónimo. Shakespeare probablemente fue escrito por Sir Francis Bacon, Rosacruz y masón de alto rango. Así trajeron este lado oculto de las cosas. Y finalmente, en todo el mundo comenzaron institutos de aprendizajes. Las grandes universidades de los jesuitas, la Pontificia Universidad Gregoriana, la Universidad de Georgetown, y luego la plétora de universidades que en realidad están bajo del control de los jesuitas, sin que nadie lo sepa realmente. ¿Ok? Si entras en sus directorios, verás que los mismos miembros del directorio controlan una universidad tras otra, pero todos tienen una sesión deportiva. Y cuanto mayor es la universidad, mayor es la acción deportiva. Entonces, la Universidad de Yale, la Universidad de Oxford, la Universidad de Cambridge, todas estas universidades, Harvard, tendrán grandes armas deportivas. Pero la epopeya de Gilgamesh, estos juegos que se llevaron a cabo en los nuevos coliseos, que eran los estadios, las universidades comenzaron a reclutar jugadores para que el lado futbolístico creciera de acuerdo con el lado académico. Siempre fueron equilibrados. Y luego, por supuesto, también había que traer a las damas. Y entonces tenías algunos deportes femeninos, y todos estos también asociados con universidades. Pero trajiste a las porristas y los vestidos se acortaron en el entretenimiento. Ahora, ¿es esto propicio para el pensamiento religioso o esto induce a la carnalidad? Carnalidad sin duda. Ok. Todo esto entró. Y lo interesante, Martin, es que todos son exactamente iguales. Uno puede ser pequeño y el otro puede ser muy grande. Y luego las universidades del mundo se califican de acuerdo con un sistema de calificación. Y cuando comencé, trabajé para una universidad muy pequeña y me nombraron profesor de ciencias en biología. Me dieron ciertos cursos para enseñar y me fui. Y luego me gradué en una universidad muy prestigiosa, probablemente la más prestigiosa del país. Cuando me llamaron y me dieron la entrevista de trabajo y finalmente me dieron el trabajo, no me dijeron, discúlpame, pero ahora estás en un instituto de enseñanza superior avanzado, mucho más grande que la casita de la que saliste, mi hermano. Así que ahora tendrás que aprender un escalón científico completamente superior para hacer esto. No dijeron eso, dijeron enseñará endocrinología, enseñarás histología y patología, enseñarás esto y aquello y lo otro, y listo. Quedó igual. Así que el curso fue exactamente el mismo y no había ninguna diferencia, no había diferencia. Si enseñas paleontología en la Universidad de Cambridge o en la Universidad de Oxford, que son, por cierto, las número 1 y la número 2 del mundo. O si... Perdón, la número 2 y la número 3 del mundo. Lo siento. O si enseñas exactamente la misma materia en una pequeña universidad a la vuelta de la esquina. Se mantiene el mismo plan de estudio, se mantiene igual. El laboratorio puede ser mucho más pequeño, pero luego envías a tus estudiantes a la gran universidad para que investiguen allí. Si no tienen un microscopio electrónico, usa el de la universidad de al lado. Así que es exactamente lo mismo. Los planes de estudios son exactamente los mismos. La ciencia es exactamente la misma. El deporte es exactamente el mismo. La rivalidad es exactamente la misma. Así que, Martin, este es un sistema para mantenerte distraído. ¿No me comentaste también en una charla que tuvimos anteriormente que también están las universidades y los equipos deportivos
allí donde ellos viven y vienen los equipos y las naciones y las selecciones provinciales. Exactamente, todos se originan fuera de ese nido de crianza. Y así es como fluye todo el sistema. Y esto viene de la escuela. Así que es aprender contra el aprendizaje. Sí. Y las universidades fueron iniciadas primero por las escuelas. Entonces, por ejemplo, la Universidad de Ciudad del Cabo era en realidad un brazo de SEPTAS, Escuela de Universidad Sudafricana. Entonces, incluso en las cosas que, digamos, dentro de las que se incorporan, se encuentran las escuelas universitarias sudafricanas. Entonces comenzaron como escuelas y luego se fueron a institutos de educación superior. Y el deporte, por supuesto, es parte de cada escuela y también es parte de cada universidad. Y es un sistema jesuítico y es universal. Y es exactamente el mismo, sin importar dónde esté. Y la pregunta que tienes que hacerte es, incluso, ¿es cierto? Por ejemplo, la ciencia que se enseña, ¿es realmente cierta? Ahora, cuando se trata, digamos, de paleontología, el cristiano creerá en catástrofes y el diluvio universal y los colegios y universidades enseñarán uniformismo y millones de años de infidelidad geológica. Pero es la ciencia y es ciencia revisada por pares. Así que eso debe hacerlo bien, eso debe hacerlo bien. Pero si eres cristiano, te das cuenta de que eso no está bien, es una mentira. Ahora, si te haces la pregunta, si eso no es cierto en ese nivel, ¿podría serlo también en otros niveles? ¿Otro quizás más de un tipo de ciencia? ¿Nos estamos dando cuenta de esto ahora con los grandes debates que se están dando en el mundo sobre el origen de ciertas enfermedades? Y hay una división en la ciencia y uno se denigra y el otro se eleva. Puedes ver, Martin, el teatro jesuita, el aprendizaje contra el aprendizaje, ha tomado cautivo al mundo entero. Y el plan de estudios, ya sea que estés en un país comunista, ya sea que estés en Rusia, ya sea que estés en China o que estés en Mongolia, será exactamente el mismo que aprenderás en Cambridge, Oxford, Harvard y cualquiera de esas, Yale, etc. Solo quiero desviarme un poco. Mencionaste el número 2 y 3. El número 1, como mismo, es la MIT. Sí, pero es todo lo mismo. Y a lo que solo quería llegar es, sí, por lo que incluso el otro camino es el deporte. En todo el mundo, al igual que el aprendizaje, el deporte es igual en todas partes y se supone que el deporte unificará. Ahora, si todas estas universidades comenzaron básicamente como institutos religiosos, ¿nos quedan institutos religiosos puros o son todos ecuménicos? Son todos ecuménicos. Ok. Y otros incluso incrédulos. No tenemos todo el viento de la teología y la minimización de la Biblia en cada uno de estos. Así que es un aprendizaje contra el aprendizaje. Claro que sí. ¿Los jesuitas han tenido éxito? Definitivamente. ¿Ha sido el deporte una de sus herramientas? Creo que una de las más grandes. Correcto. Puedes ser un estudiante eterno en una de esas universidades siempre que puedas manejar la pelota. Ok. Hay otra cita del hogar adventista. No condeno el simple ejercicio de jugar a la pelota. Pero esto, incluso en su simplicidad, puede ser exagerado. Siempre retrocedo ante el resultado casi seguro que sigue a estas diversiones. Conduce a un desembolso de medios que deben gastarse en llevar la luz de la verdad a las almas que están pereciendo sin Cristo. Las diversiones y los gastos de medios para complacerse a sí mismo conducen paso a paso a la autoglorificación y la educación en estos juegos por placer. Producen un amor y una pasión por tales cosas que no son favorables a la perfección del carácter cristiano. Martín, esto suena tan fanático. Lo hace. Parece que no quiere dejarnos hacer nada. Jugar un simple juego de pelota. Pero la pregunta es, Martín, ¿es fanático o el mundo lo ha retratado como fanático? De ahí es que viene. Este es el aprendizaje contra el aprendizaje que te han enseñado.
Es inherente ahora. Es adoctrinamiento. Quiero decir, si me tomo a mí mismo, si simplemente vamos y jugamos un juego normal de patearnos la pelota, en solo cuestión de momentos se vuelve competitivo. Y luego los ánimos se encienden. Si algo no va a tu manera, sí. Así que la ira parece ser parte integral del juego, finalmente. Ya sabes, en los viejos tiempos, cuando yo era joven, si usabas una palabrota o maldecías al oponente o le gritabas a la multitud, eras inmediatamente reprendido o expulsado del estado. Pero en estos días, eso parece ser algo deseable. Lo es, especialmente en algunos deportes, como el fútbol y la forma en la que los jugadores se comportan incluso con el árbitro. Y cómo lo insultan. Y cómo lo insultan. Es increíble la forma en que lo insultan. Sin embargo, echemos un vistazo a la ira y veamos a dónde nos lleva. Eso es de Dios, ¿verdad? Debo admitir, ya sabes, muchas veces me sentí así cuando estaba en los deportes. Lo sé, me puse exactamente igual cuando mi equipo perdió. Hice exactamente la misma cosa. Yo era horrible. Ahora, ¿tiene que ser así? No. Pero, ¿cuánta moderación se necesita para no ir por ese camino? ¿Sabes qué? La cosa es que en alguna de estas prácticas te enseñan a cuántas de estas personas, especialmente cuando lo entiendes, cómo tomaré, por ejemplo, cuando hacía atletismo, ellos te enseñan cómo acostarte y visualiza toda tu carrera y cómo vas a adelantar al resto de la gente. Luego vas al rugby y tú tienes que barrerlo. En cualquier juego, el fútbol americano, si ves película, todo el mundo se irrita. Tienen que ir en grupo. Tienen que salir gritando como locos. Sí, y se van, pero al otro lado hace exactamente lo mismo. Pero ¿qué tan bíblico o qué tan centrado en Dios está esto? Ok, veamos lo contrario. Miremos este pequeño clip del Little Light Studio. Recuerdo claramente haber leído sobre niños en otros países que nunca habían experimentado deportes competitivos. Por ejemplo, en la tribu de los Capsas, los niños espontáneamente hacían arreglos para dividir sus premios en partes iguales entre los miembros cuando se ganaba un concurso. La tribu de parientes mixtos consideraba la envidia y la competitividad de los deportes como un delito menor y el tagging crea juegos entretenidos en los que el objetivo es llegar a un sorteo exacto. La más interesante de todas las tribus fue Ubuntu. Un día, un antropólogo occidental fue a África para estudiar el comportamiento social de una tribu indígena. Les propuso un juego a los niños y ellos accedieron gustosamente a participar. Puso una canasta llena de frutas de un árbol e hizo que los niños se pararan a 100 metros de distancia. Luego anunció que quien pudiera llegar primero a la canasta ganaría toda la canasta y podría comer todas las frutas por sí mismo. Los alineó a todos. Levantó la mano para dar la señal de salida. En sus marcas, listo, fuera. Asombrosamente, en fuera, los niños se tomaron de las manos y comenzaron a correr juntos. Todos llegaron a la canasta al mismo tiempo. Luego se sentaron en un gran círculo y disfrutaron juntos de la fruta, riendo y sonriendo todo el tiempo. El antropólogo no podía creer en lo que veía, por lo que les preguntó por qué se habían esperado el uno al otro, si uno podría haber tomado toda la canasta por sí mismo. Los niños movieron la cabeza y respondieron, Ubuntu. ¿Cómo uno de nosotros puede ser feliz si todos los demás estamos tristes? Los niños se entendieron mejor que cualquier otra cultura occidental.
¿Cómo puede alguien ganar si significa que alguien pierde? El objetivo en la tierra es ayudar a otros, no convertirse en los mejores. Ahora, Martin, ¿el deporte puede costarte tu religión? Sí. A veces tienes que elegir entre tu religión y el deporte. Creo que la mayor parte del tiempo, especialmente cuando empiezas a progresar y te vuelves bueno en el deporte. Y el sorteo a veces es tan grande que no puedes resistirte. He conocido a bastantes personas en nuestra iglesia que eran tan buenas en un deporte en particular que fueron llamadas al equipo provincial o al equipo nacional. Y tuvieron que tomar una decisión. Y la elección fue tan abrumadora que la mayoría eligió el deporte. Ahora, esto me lleva a lo que mencionamos anteriormente. ¿Es un talento de Dios si te aleja de lo que se requiere de ti? Exactamente. Bueno, lee este, Martin, porque es bastante interesante. Esto viene del Jamaica Observer sobre Bort. No sé cuántas personas lo sepan, pero Bort solía ser adventista del séptimo día. Ok. Bolt contempla regresar a la iglesia. El legendario velocista Usain Bolt dice que ha estado contemplando regresar al rebaño adventista del séptimo día después de que dejó de asistir hace algunos años para perseguir su sueño atlético. Los icónicos padres del atleta son miembros de la iglesia adventista del séptimo día de Sherwood Content en Trelawney. Empecé cuando era más joven, pero debido al atletismo no pude seguir de esa manera. Pero siempre estoy allí y doy para ayudar a la iglesia, tanto como sea posible. Estuvo presente el miércoles en el segundo y quinto día de la División Interamericana de los Adventistas del Séptimo Día, el Camporí de Conquistadores en la ceremonia del Estadio de Usos Múltiples. Dijo Bolt, estoy aquí para animar a los jóvenes y explicarles que todo es posible, traer alegría y elevar su espíritu. Mi madre es una gran adventista del séptimo día, así que estoy feliz de estar aquí y mostrar mi apoyo. Dijo, solo estoy aquí para darte algunas palabras de aliento, para que siempre trabajes duro y nunca te rindas. Cree en ti mismo, cree en tus sueños. Dios me dio un talento y lo uso para lo mejor que puedo. Así que solo quiero decir que den toda la gloria a Dios y disfruten de toda la conferencia. Martín, ¿hay un poco de mezcla allí? Hay muchas declaraciones contradictorias ahí. Pero solo muestra el conflicto que ruge en una persona. Cuando mi hijo estaba en la escuela secundaria, era muy bueno jugando al cricket. Y de hecho, era el capitán del equipo de cricket. Y luego se enfrentó al tema del sábado. Y tuvo que tomar una decisión. Ahora, yo no iba a tomar la decisión por él. Es algo que él tenía que hacer. Pero los maestros lo instaron. ¿Por qué no va con tu pastor y obtienes una exención? Bueno, el pastor nunca hizo la regla. Verás, ese es el problema. Dios hizo la regla. Entonces, ¿por qué no vas a Dios y le pide que cambie la regla? Eso, por supuesto, no es posible, ¿verdad? Porque no cambio lo que salió de mi boca. Así que ha creado conflicto y estoy seguro de que ha creado mucha decepción y amargura. Hizo una elección y la elección fue no asistir. Entonces jugó todos los partidos que fueron en un día diferente al sábado, pero dejó una marca. Y fue una marca dolorosa, digámoslo así. Así que estas no son elecciones fáciles. Ahora, ¿no tuvo Daniel también que tomar decisiones que no fueron fáciles? Exactamente las mismas. Es más fácil rechazar la mesa del rey que decir, no quiero jugar en este día en particular. Definitivamente. Verá, la cuestión es que, especialmente en países que también impulsan el deporte como Sudáfrica, por ejemplo, y creo que en América es lo mismo, no es tan fácil ser el extraño cuando se trata de todas estas cosas. La presión de los compañeros es enorme. Y la presión de los compañeros está integrada en el sistema de aprendizaje contra el aprendizaje. Y la competitividad y las calificaciones y todos estos temas están involucrados en el pensamiento jesuita. El pensamiento jesuita, Martin, es lo opuesto al pensamiento piadoso. Eso es solo la forma en que es, porque su padre es el maestro de la inversión, así que tiene que ser así, correcto. Entonces, si le preguntamos al papado dónde ellos toman su posición
en el deporte. Es muy obvio de qué lado se pondrán. Y todos los papas en el pasado han bendecido el deporte y bendecido los implementos del deporte y bendecido las camisas y todos estos tipos de cosas que están involucradas en el deporte. Así que son los motores y los agitadores del deporte, al igual que son los motores y los agitadores del teatro jesuita, al igual que los motores y los agitadores de cualquier escalón de la sociedad, ya sea el lado económico, la sociedad política, la sociedad bancaria, la fraternidad deportiva o la educación. Todo. ¿Te acuerdas? Hablamos de eso. Hubo una película que salió, Los dos papas. Sí. Y se trataba de Benedicto y de Francis. Y al fin, se unieron a través del deporte. Se sentaron y vieron junto un partido de fútbol. A pesar de que él dijo que él nunca había estado involucrado en eso. Pero realmente lo disfrutó. De modo que el deporte los unió, ¿verdad? Dos ideologías diferentes aparentemente reconciliadas por el deporte. Lee esto para nosotros. El 1 de junio del 2018, el Vaticano publicó su primer documento oficial sobre deporte. Dar lo mejor de uno mismo. Un documento sobre la perspectiva cristiana sobre el deporte y la persona humana. El comunicado del Discaterio para los laicos, la familia y la vida profundiza en la historia y el potencial del deporte en el desarrollo humano. Promueve el carácter formativo del deporte y aboga porque toda la Iglesia entienda el deporte como medio de misión y santificación. ¿El deporte como medio de santificación? Y se supone que el deporte es parte integrante del culto dominical, que será permisible y podrán asistir a los estadios y vendrán a los eventos deportivos. Esto está permitido porque es un acto de adoración. En realidad se alienta y conduce a la santificación. En particular, un combate de boxeo conducirá a la santificación, ¿verdad? Bueno, vas a santificar al otro tipo. Sí, tal vez permanentemente. Ok, sigue leyendo. El documento es el último de un énfasis reciente del Vaticano y el mismo Papa Francisco en entender el deporte como lugar de formación que merece nuestra atención. Detente allí. La formación, aprendizaje contra el aprendizaje. Esto es formación espiritual. ¿Introduce lo mismo en las iglesias? Solo que en un nivel diferente. Quiero decir, te hablé de eso antes. ¿Qué es eso? Si te acuestas y visualiza con música sonando, con toda la carrera que estás corriendo, que eso no es más que formación espiritual. Es formación espiritual. ¿Y el sistema de adoración? ¿Ellos usan música? Sí. ¿Se usa la música en el deporte? Oh, sí. Sí. Es como... ¿Qué tipo de música se usan? ¿Esta música de marcha militar o una banda de rock pesado? Ok. Entonces, ¿qué tipo de formación? La formación significa desarrollar un carácter particular. ¿Es este el carácter que Cristo quiere que tengamos? Ok. Sigue leyendo. Con canciones como Like a Champion, a la vanguardia de los esfuerzos para brindar formación a entrenadores y padres de atletas jóvenes y de escuela secundaria, estamos orgullosos de participar en conversaciones en varios niveles que buscan aumentar y mejorar los esfuerzos formativos. Ok. Ahora, cuando se trata de cuestiones religiosas, ¿tienen entrenadores? Sí. Sí, especialmente en la formación espiritual. En la formación espiritual tienes un entrenador. ¿Sabes qué? Pueden conseguir su entrenador. Pueden convertirlo en un entrenador y conducir hacia el desierto. No estoy interesado en sus entrenadores. Tengo un entrenador. Aquí está mi entrenador. Esta es la palabra de Dios. Esto me dice a dónde quiere que vaya. Esto me dice dónde quiere que esté. No necesito un entrenador formativo que me meta muchos problemas en la cabeza. Soy bastante severo con eso, ¿sabes? Sé que hay muchas iglesias que les encantan la idea de entrenadores. Bueno, yo lo desprecio. Porque no viene de Dios. No. Ok, así que el deporte va a llevar a honrar el tercer mandamiento. El tercer mandamiento católico, porque el nuestro es el cuarto. Sí, correcto, por supuesto. Siempre es el mandamiento equivocado porque lo hacen todo de forma mal. Si van a cambiar los mandamientos, lo hacen mal. Entonces podemos ser directos. Vas a ayudar a honrar el domingo. Correcto. Así que aquí tenemos el Registro Católico Nacional y leamos lo que tienen que decir. Bueno, se trata de deportes dominicales y honrar el tercer mandamiento, según ellos. Había una pregunta y es esta. ¿Está participar en deportes dominicales en consonancia con mantener el tercer mandamiento?
La respuesta. Su pregunta se relaciona de manera más general con la forma en que los cristianos cumplen el tercer mandamiento. Recuerda el día de reposo para santificarlo. Ok, detengámonos ahí. Solo asegurémonos de que la gente entienda que este no es el bíblico. No, porque eso no es lo que está en la Biblia, eso está en el catecismo. Correcto. Ahora, acabamos de tener una pregunta en la última lección. ¿Puede probar que la Iglesia Católica realmente dice que, ya sabes, este domingo es el día de reposo? Bueno, entonces lo dicen claramente, ¿verdad? Ok. Por santo, las escrituras significan abstenerse de trabajar en imitación de Dios, quien después de crear el universo en 6 días descansó en el séptimo día. Pregunta, ¿ellos creen en eso? No, porque ellos creen en la evolución. Ok, continúa. Los judíos celebran el Sabá en sábado. Los cristianos lo celebran en el primer día de la semana, domingo, en honor al día de la resurrección, el día del Señor. ¿Hay algún mandamiento en la Biblia para hacerlo? No, el domingo no. ¿Y qué honra la resurrección? ¿No se trata del bautismo? Sí. ¿No estás enterrado y resucitado? Así que esto es una distorsión total de las escrituras. Solo asegurémonos de que la gente lo entienda. En cualquier caso, el día del Señor dijo que es el séptimo día, que ese es su día. Ese es el día del Señor. Puede leerlo en Isaías 58. El día del Señor honorable. Ese es el sábado y no el primer día de la semana. Bien, continúa. Sea como fuere, es una celebración recurrente cada 7 días. Cuando, dejando atrás brevemente el cansancio en que se convirtió el trabajo después de la caída, nos acordamos de Dios. En cumplimiento de este polvoriento, la Iglesia enseña que la participación en la misa dominical es moralmente obligatoria. ¿No crees que la misa dominical es obligatoria y que será uno de los medios que quieren hacer cumplir la legislación dominical de que todos en el mundo tendrán que participar? Sí, pero tienen que tomar la Eucaristía, pero no puedo participar en esa Eucaristía porque dijeron que es el mismo sacrificio que se realizó en la cruz. Pero ese sacrificio, según ellos, no fue para expiar mis pecados, sino para agradar a Dios. Y eso es una parodia de todo el plan de salvación. Entonces, además, es un símbolo pagano, porque una vez fue sacrificado para siempre y no necesita más sacrificio. Entonces, por eso se les llama sacerdotes, porque están trayendo un sacrificio. Pero no están trayendo el sacrificio que la Biblia quiere. El sacrificio que la Biblia quiere es un corazón contrito y un espíritu arrepentido. Ese es el sacrificio que Dios quiere. Y ese es el único sentido en el que podemos ser sacerdotes. Pero traer una ofrenda que es una representación literal de lo que sucedió en esa cruz es una blasfemia. Ok, así que continúa. En el mejor de los casos, ver y practicar deporte puede ser un maravilloso descanso de la rutina semanal, un momento para la solidaridad familiar, ya que las familias ven partidos juntos por televisión o asisten a los partidos de los miembros de la familia. Ofrecen oportunidades para la diversión y para un placentero y saludable esfuerzo físico y mental. Verdaderamente una forma apropiada de pasar parte del Día del Señor. En el peor de los casos, pueden anteponer la competencia de la deportividad, facilitar el lenguaje y el comportamiento vulgares y agobiar a las familias con compromisos de viajes semanales punitivos. Y luego continúa diciendo que, si ese es el caso, más bien debes volver al aspecto de fraternidad de los deportes un domingo. Pero es un entretenimiento maravilloso y es para tu santificación. Eso es. ¿Crees eso? No, no del todo. Yo tampoco lo creo. Vimos lo que... Bueno, todos lo sabemos. ¿Cómo puede acabar el deporte? Exactamente. Si vas con los deportes de la forma en que se te pide que los hagas. Bueno, Martín, hemos cerrado el círculo. Hemos visto que es una religión. Y hemos visto que, según la Iglesia Católica Romana, es una actividad sabática apropiada. Por supuesto, para el día equivocado, afortunadamente. Sí, porque no existe tal cosa como un sábado judío. Solo hay un sábado. No hay tal cosa como un sábado judío. Así que la gente debe tomar sus propias decisiones sobre cómo se sienten acerca de estas cosas. En cuanto a mí, he perdido el gusto por estas cosas. Y prefiero pasar el verdadero día de reposo contemplando cosas más elevadas que peleas en
un campo. Creo que es importante lo que dijiste. Depende de cada uno decidir por sí mismo. No vinimos aquí y ahora afirmamos que esto es lo que debes hacer. Decidas por usted mismo. Decida por ti mismo. Y mira dónde quieres pararte. En cuanto a mí, a mi casa, prefiero adorar al Señor. Oremos. Padre Celestial, este tema del deporte, que es básicamente parte del teatro jesuita, es una gran distracción. Y oro para que ayudes a tu gente a no dejarse atrapar por un sistema que se supone que los forma. ¿Es esta formación la que conduce a una evolución del carácter de Cristo? Por lo tanto, hagamos la pregunta y actuemos en consecuencia en el nombre de Jesús. Amén. Sincera gratitud por su amable aliento, oraciones continuas y generoso apoyo financiero. Alabamos a nuestro fiel y verdadero Salvador Jesucristo por su gracia y misericordia y el privilegio de trabajar en su viña para alcanzar las almas para su pronto reino venidero.